su venia, diputado presidente. Hace un año, los diputados de Acción Nacional insistíamos con mucha constancia en esta tribuna sobre los efectos negativos que iba a tener la reforma fiscal que aprobaron PRI y PRD. Por desgracia, compañeros, no nos equivocamos. Hoy, un año después, podemos ver algunos datos que nos muestran el mal estado de la economía nacional. Por ejemplo, hemos sufrido una pérdida del 60% de la inversión extranjera entre 2013 y 2014. Se estimaba un crecimiento del 3.9% del PIB y resulta que al primer semestre solo se alcanzó el 1.4%, menos de la mitad. El aumento del IVA en las fronteras supuso una caída del 30% en la actividad comercial y el cierre de centenas de empresas, sobre todo micros y pequeñas. Y bueno, no hablemos de la eliminación del régimen de pequeños contribuyentes, ni tampoco de cómo la tasa del 30% en el ISR ha afectado dramáticamente nuestra economía. Hoy en la mañana, una diputada del PRI, en esta misma tribuna, se congratulaba de que ahora ya no iba a haber más impuestos. Bueno, pues ¿qué más impuestos quieren? ¿Quieren impuestos a las ventanas, como en la época de Santana? Ahora resulta que además les tenemos que dar las gracias de que este año no vaya a haber más impuestos. Creo que por supuesto no es ese el camino. Desgraciadamente, insisto, el tiempo le dio la razón a Acción Nacional y se la quitó a este gobierno. Pero el problema no solamente fue el aumento de impuestos. El problema también es la falta de transparencia con la que se ejercen los gastos y que incluso en esta ley de ingresos también se incluyen, o no se incluyen más bien, mecanismos que garanticen la transparencia. Vemos, por ejemplo, que al hablar de los ingresos excedentes del gobierno federal, no se está estableciendo ningún mecanismo para que la Secretaría de Hacienda nos informe en qué se van a utilizar esos ingresos excedentes. Sabemos que estos ingresos excedentes es justamente la diferencia entre los recursos obtenidos y los recursos estimados, que pueden deberse a varias cosas, por ejemplo, el cambio en la actividad económica del país o movimientos en el tipo de cambio o también en el precio del petróleo. Y no estamos hablando de poco dinero, estamos hablando de miles de millones de pesos de ingresos excedentes que cada año recibe el gobierno y que no sabemos cómo se gastan ni cómo se ejercen, sino que en la mayor parte de los casos la Secretaría de Hacienda los distribuye de manera absolutamente discrecional. Y teniendo en cuenta además que 2015 será un año electoral, por supuesto que nos preocupa qué uso se le puedan dar a esos ingresos excedentes. Por eso estamos proponiendo esta reserva. Queremos que se agregue un párrafo al artículo 27 donde se establezca con toda claridad que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la obligación de publicar en sus informes trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, el destino que se le dará, programa por programa y proyecto por proyecto, a los ingresos adicionales a los establecidos en el artículo 1 de esta ley. Es indispensable que cuando hablemos de ingresos y gastos del Estado se haga con total y absoluta transparencia y rendición de cuentas. Y eso es algo que no hemos visto en este gobierno. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.